Bueno, amigos y amigas del canal, hemos llegado al final de 2025. Vaya año, qué intensidad, la de cosas que hemos aprendido todos. Y aquí estamos en un programa especial para cerrar el año con un amigo ya del canal y de todos vosotros, como es Emilio Carrillo. Seré breve en la presentación, puesto que ya le conocéis. Es un gran economista, escritor, conferenciante, un hombre con una trayectoria impresionante en este mundo material y también con una gran inquietud espiritual. Ha escrito muchísimos libros. Yo creo que ya conoce todo el mundo su forma de pensamiento humanista, espiritual. Habla sobre la consciencia, la sociedad distópica esta en la que estamos viviendo y cómo traer el cielo, esa vibración espiritual, a la tierra. Así que hoy, sin más, le voy a dar paso, no sin antes recordaros que os paséis por el canal de Quinia, mi grupo de música celta, y veáis las dos nuevas canciones que acabamos de sacar, La danza del cuervo negro y Mar Negro, que os van a dar un chute de energía para navegar en el 2026 con energía positiva y que os ayuden como herramienta para conectar con vuestro poder personal. Y ya sin más, vamos a darle la bienvenida a Emilio. Un placer tenerte otra vez aquí, Emilio. Hola Isabel, pues para mí también es una alegría estar de nuevo contigo compartiendo en este canal con todos sus amigos y amigas. Encantado. Pues nada, este programa va a cerrar el año en mi canal de YouTube, así que pues ha sido un placer invitarte para charlar, debatir y plantear algunas cuestiones que puedan servir de interés a las personas que nos escuchan y sobre todo de cara a tener herramientas de crecimiento personal de cara al año que nos viene por delante. Entonces te quería preguntar, Emilio, durante sobre todo este año que ha sido un año muy potente de movimiento, de transición, muchas personas hemos recibido muchos aprendizajes. Quería preguntarte desde tu punto de vista sobre los grandes maestros que podemos encontrar en nuestro día a día. O sea, en la escuela del día a día parece mentira, pero en lo que es la vida cotidiana más básica podemos aprender muchísimo de situaciones que nos llevan a la soledad, la pérdida, el fracaso, a momentos de silencio o de incertidumbre. Entonces, ¿nos podrías contar un poco qué se puede aprender de cada uno de ellos? ¿Cómo sacarles partido? Claro que sí, es un tema muy potente, muy real, porque la vida misma está llena de esos hechos, de esas circunstancias que nuestra mente de alguna manera rechaza, no quiere vivir, pero que sin embargo nos lleva por el camino, como tú dices muy bien, del magisterio, es decir, son realmente aprendizajes. En ese sentido, hace tiempo que nos auguraron que llegaría un momento en el que las circunstancias se apretarían mucho, los hechos se apretarían mucho. Es decir, estaríamos viviendo momentos distópicos, como lo llamamos ahora, de tribulación, como lo llamaban en los tiempos más antiguos. Y esos tiempos de distopía, de tribulación, de apretones, en definitiva, no son sino circunstancias de la vida que llegan precisamente para que salgamos de nuestro hábitat de confort, salgamos de lo que algunos psicólogos con razón llaman el hábitat de mentira existencial. Esa mentira existencial de una vida basada en lo superficial. Zygmunt Bauman, este gran sociólogo polaco recientemente fallecido, entre otras muchas cosas, premio Príncipe de Asturias, hablaba de la sociedad líquida, una sociedad evanescente, superficial, y estamos como aprisionados en esa evanescencia, en esa intranscendencia. Y ya se nos avisó hace tiempo, insisto, de que llegaría un momento precisamente cuando estuviéramos en transición hacia un nuevo ciclo humano, que para que estuviéramos en condiciones de participar activamente en ese nuevo ciclo humano, se apretarían las circunstancias para que saliéramos de ese hábitat de confort, de ese hábitat de mentira existencial. Una gran tradición espiritual, como es la maya clásica, hablaba de la sala de los espejos. Nos hablaba de que no solamente se apretarían las circunstancias, sino que todo quedaría a la vista. Todo estaría ahí, en lo personal y en lo colectivo, a la vista, para que tuviéramos precisamente la oportunidad de transformarnos, de llevar a cabo esa metanoia, ¿no? Esa transformación interna que se requiere para participar activamente en ese momento decisivo de transición hacia la nueva humanidad. Y cuando se aprietan las circunstancias, cuando estamos en la sala de los espejos, cuando todo está a la vista, la tibieza nos lleva a caer en el victimismo, en el derrotismo, en el miedo, pero sin embargo este tipo de cosas que tienen un sentido profundo, tienen un porqué y un para qué,
ese por qué y ese para qué, ese sentido profundo, no es precisamente inducir al miedo y al desaliento y al derrotismo y al victimismo, sino todo lo contrario. Es para que recuperemos nuestra fuerza, para que salgamos de la amnesia, podríamos decir así, ¿no? Del Alzheimer de nuestro verdadero ser, seamos conscientes de la fuerza y del poder interno que en nuestro ser verdadero tenemos, para que demos un paso adelante en una especie de renacimiento que sea la espoleta de esa transformación. A mí me gusta comentar, y termino en respuesta a esta primera pregunta, Isabel, que Oscar Wilde, que estuvo en la cima del éxito, de la fama, ¿no? Una persona que diríamos actualmente multimillonaria, que después de la reina Victoria era la persona más famosa en Inglaterra, porque aunque era irlandés, pero su obra como dramaturgo, su poesía, etcétera, triunfó en la Inglaterra de la época. Esa persona que estaba absolutamente en la cumbre se vino abajo por completo, porque en aquella época la homosexualidad estaba enormemente castigada, y cuando se puso de manifiesto su homosexualidad fue condenado a prisión, fue condenado a trabajo forzado, cayó por completo en la desgracia, totalmente arruinado. De hecho, cuando salió por fin de la cárcel tuvo que irse a Francia, tuvo que irse de Inglaterra, porque allí era un proscrito, y en París en el año 1900 murió en la más absoluta miseria. Bueno, pues estando en la cárcel, Oscar Wilde escribe un texto bellísimo, una carta larga, como se hacía en aquella época, que tiene hoy, lo podemos encontrar en internet, en ediciones en papel, ¿no? Con el título de Profundis, y él nos dice, vamos a ver, qué agradecido le estoy a la vida, porque este hecho tan tremendo que he vivido, esta caída absoluta y completa que he vivido, sin embargo, me ha enseñado lo que es la vida de verdad. Y él, fíjate la metáfora tan preciosa que utiliza como gran escritor que era. Dice, he aprendido que la vida es un jardín y que como jardín tiene frutos, muchos frutos. Ahora bien, el jardín tiene un lado soleado y un lado sombrío, y ambos dan frutos. Yo hasta ahora solamente había disfrutado los frutos del lado soleado del jardín. Ahora, por esta circunstancia, he saboreado el fruto del lado sombrío del jardín. Y por fin, he aprendido lo que es vivir y me he conocido a mí mismo. Gracias a probar los frutos, no solo del lado soleado, sino también del lado sombrío, he podido transformarme. Él, de hecho, tuvo en prisión un acercamiento tremendo a Cristo, y su visión de la vida, de ser absolutamente evanescente, superficial, del éxito externo, de la fama, del que dirán, etcétera, etcétera, se transformó en algo radicalmente distinto. Para mí, esta percepción de la vida como un jardín, del que efectivamente hay un lado que está soleado y un lado que está sombrío, pero ambos lados son parte del jardín, y que para sacarle a la vida el jugo no tenemos que tener ningún miedo a saborear los frutos del lado soleado, pero también del lado sombrío, creo que es importantísimo. Y creo que esto además no es sino una especie de plasmación moderna, aunque fuera a finales del siglo XIX, una especie de plasmación moderna de esa preciosa poesía de San Juan de la Cruz sobre la noche oscura, ¿no? O noche oscura, o noche como guía, ¿no? O noche que guiaste, ¿no? O noche amable más que la alborada. Creo que no tenemos que tener ningún tipo de miedo a las circunstancias adversas de la vida, no temer a las aflicciones, sino verla como una oportunidad precisamente de reconstrucción, de renacimiento, de fuerza para, como dice esa preciosa canción, a la que una de ellas, la del Mar Negro que tú señalabas al principio, para remar, ¿no? Para ser capaces de remar hacia esa nueva humanidad que está ahí ya en el horizonte. Muchas gracias por la mención. Qué ilusión me ha hecho la mención a nuestra canción, Emilio. Y bueno, en este periodo que estamos de Sala de los Espejos, se están viendo, si la gente abre su percepción y observa, parece que no pasa nada, pero están pasando muchas cosas. Se están rompiendo muchas estructuras, se están cayendo matrimonios que llevaban a lo mejor 10 años juntos, tal, de repente se disuelven, se deshacen, gente con trabajos de toda la vida se caen, o sea, está habiendo una ruptura de estructuras, amistades que se rompen, pero sin embargo forma parte de un proceso vital. Pero veo gente con como mucho miedo a esa incertidumbre, ¿no? A ese caminar por ese puente de madera, pero fíjate, bueno, me gustaría ver cómo ves tú ese proceso, porque está pasando en muchos ambientes. Es un proceso de confiar en uno mismo, y cuando el puente se rompe, echar a volar de alguna manera. ¿Qué opinas de ese proceso de ruptura de estructuras? Ciertamente, fíjate, Isabel, yo recuerdo que cuando
yo empecé lentamente a entrar nuevamente en la dinámica espiritual, porque yo tuve una dinámica espiritual de jovencito, entre comillas. Después las circunstancias de la vida me fueron alejando por completo de lo trascendente, de lo consciente, de lo espiritual. Pero hay un momento determinado, fundamentalmente a partir del año 2000, en el que volví a recuperar ese sendero. Fue un proceso paulatino, no fue de golpe. Hay personas que dicen, claro, tú viviste una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y eso hizo que de alguna forma te removieran. No, yo cuando viví la ECM ya llevaba 10 años en el proceso de ir adentrándome en una forma de vida distinta, también soltando muchas cosas antes precisamente de que llegara esa experiencia cercana a la muerte. Y cuando estaba en esos años, allá por el 2005, 2006, recuerdo que una persona con la que hice amistad en ese proceso de recuperación de la conciencia, que me llevaba bastantes años, era bastantes años mayor que yo, de hecho ya ha fallecido, amigo de mi esposa y mío, Ignacio Darnau de Rojan Marco. Ignacio en un momento determinado me dice, mira Emilio, no puedo sino aplaudirte el camino que estás iniciando, no puedo sino aconsejarte que sigas ahí con fuerza, que sigas ahí con ganas, pero ten en cuenta una cosa, si si supieras ahora las cosas que vas a vivir como consecuencia de ese camino que estás iniciando y en el que quieres ahondar, si lo supieras ahora, tu mente lo rechazaría. Te garantizo que serán bendiciones de la vida, pero ahora, en este preciso instante, si lo supieras, tu mente le entraría miedo y lo rechazaría. Y efectivamente, Isabel, como tú muy bien has apuntado, yo viví lo que es dejar una vida por completo. Yo en ese momento estaba dando clases en la universidad, la actividad política, todo eso en un momento determinado sentí el dejarlo totalmente porque no me aportaba nada, porque percibía que lo que hacía era meterme en la senda de eso, de la mentira existencial, del vacío, ¿no? Que ahí nunca iba a alcanzar la plenitud que mi alma cada vez con más fuerza estaba reclamando. Y vino el abandono por completo de las actividades laborales, también efectivamente los cambios familiares, los cambios, el divorcio en el matrimonio, es decir, todo viviéndolo evidentemente no desde el resentimiento, no desde ningún tipo de enfado, sino percibiendo que es como una fruta madura, ¿no? Que va cayendo, ¿no? Cosas que te interesaban que te dejan de interesar, nuevas cosas, sin embargo, que van apareciendo. Ciertamente personas que van como esfumándose de tu vida, es como si en un momento determinado se diluyeran, ¿no? Pero aparecen nuevas personas, ¿no? Entonces, hay un momento determinado y creo que con esta, igual que antes utilicé a Oscar Wilde como figura para entender lo que estaba compartiendo, creo que hay una figura metafórica que para responder esta pregunta también nos puede servir. ¿Quién no ha oído hablar de Tarzán? Tarzán de los monos, ¿no? Que se le llamaba en el cine, en la serie de televisión, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos quién es Tarzán y todos sabemos que Tarzán tenía la habilidad para desplazarse por la selva con mucha velocidad. No porque fuera corriendo, que corría bastante, pero para desplazarse por la selva, él ¿qué es lo que hacía? Pues en los árboles de la selva cuelgan esa especie de ramas extrañas que le llamamos lianas, ¿no? Y él en la liana se agarraba a la liana de un árbol y ¡bum!, se impulsaba con la liana hacia otro árbol, ¿no? Y cuando estaba en el camino y se iba acercando al otro árbol, con esta mano mantenía la liana en la que iba unido, pero con esta otra la lanzaba para coger la nueva liana. Y cuando había cogido la nueva liana, se soltaba de la antigua y con las dos manos cogía la liana nueva y se volvía a impulsar. Y así, cuando llegaba a la siguiente, otra vez, esta mano la mantenía en la liana antigua y con esta cogía la nueva. Y cuando cogía la nueva, soltaba la antigua y con las dos, y así se desplazaba por la selva, ¿verdad? Nuestra mente le gustaría que el proceso de avance vital, de avance consciente, fuera así. Es decir, que siempre estuviéramos cogidos. Vamos cogidos con las dos manos, pero cuando llega el momento de coger la siguiente, ¿qué es lo que hacemos? Que con esta nos mantenemos absolutamente en la liana antigua hasta que cogemos la nueva. Con lo cual nunca estamos en el aire. Pues bien, la vida no funciona así. La vida funciona de otra manera. La vida, de hecho, funciona de modo y manera que tienes que soltar la liana para coger la nueva. No es posible tener una mano en la antigua y otra en la nueva. Eso no es posible. Entonces, claro, hay un momento determinado en el que al soltar la liana antigua y aún no has cogido la nueva, te quedas en el aire.
Y ahí viene precisamente ese miedo, esa inseguridad, esa incertidumbre, pero es un esquema mental. Tenemos que olvidarnos de ese esquema mental. Forma parte del proceso. Hay personas que me dicen, es que estoy como sin referencia. Enhorabuena, precioso que estés sin referencia. De eso se trata precisamente, porque hay un instante, hay un momento que puede durar más o durar menos, donde no hay referencia, donde no hay liana, porque la liana antigua la has soltado y la nueva todavía no la has cogido. No te ofusques, no te preocupes, confía en la vida. Y esta liana, este ejemplo de Tarzán, creo que tiene este gran mensaje. Confía en la vida. Cuando somos capaces de tirar para adelante, cuando somos capaces de remar, no tengan ningún tipo de duda de que esa liana nueva va a llegar. Y además, como es nueva y no está ligada ni por asomo a lo antiguo, no sabes cómo va a ser. Lo cual también puede generar incertidumbre, pero creo que también puede generar entusiasmo, porque es que no sabes cómo se va a fraguar, no sabes cómo va a plasmarse esa liana nueva. Y esto es una preciosidad. Con confianza en la vida, sabiendo que todo tiene un sentido profundo y sabiendo además lo que nos han dicho los grandes maestros. Y para mí en este sentido, desde luego, él no es un maestro, es mucho más que un maestro. Cristo Jesús lo dice con toda claridad. Confía, tira para adelante, no estés ahí, que las aflicciones no puedan contigo, ¿no? Confía en la vida. Así que lo de Tarzán no vale. Para vivir la vida con plenitud no podemos seguir el ejemplo de Tarzán, sí seguirlo en el camino del avance, pero sabiendo que hay muchos momentos en la vida donde nos quedamos sin lianas y ahí hay que confiar, sabiendo que la nueva liana va a llegar y que va a llegar de un modo que desde la antigua liana no podíamos ni siquiera imaginar cómo sería. En esos momentos que mucha gente está viviendo ahora de ruptura, transformación, de alguna forma es como cuando se rompe una semilla, que es un proceso doloroso, pero es necesario para que salga el brote del que saldrá la planta que generará frutos algún día, ¿no? Es lo que pasa cuando estás en ese proceso, puede ser muy doloroso. Y en el camino espiritual hay una parte importante, esencial de ese camino espiritual, que es el conocerse a uno mismo. Encontramos aforismos, por ejemplo, el de conócete a ti mismo y conocerás a Dios, ¿no? Y por otra parte, en palabras de Jesús también está el niégate a ti mismo y me encontrarás, que parecen opuestos, pero en el fondo van de la mano, porque es negarte la personalidad, lo que tú crees que eres. Y ahí que iba mi siguiente pregunta, son la gente que piensa que es, pues yo soy Pepito, yo soy fulanita, y lo que piensa que es su personalidad es una serie de patrones adquiridos desde el propio momento del nacimiento, de dónde sale, de la educación que se le da, de las costumbres, religión. Mi pregunta es, desde tu punto de vista y experiencia, ¿cómo recomendarías o cómo podría una persona que quiere romper con todos esos patrones para ser un ser desnudo, ¿no? De alguna forma, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cuál es el proceso? Ciertamente, fíjate, hemos hablado de Oscar Wilde, hemos hablado de Tarzán. Acudo a otro, en este caso un ejemplo histórico, que fue un pensador, hombre, no creo que llegara al rango de gran maestro, pero una persona con un nivel significativo de magisterio del siglo XX, que fue Gurdjieff. Sabemos de Gurdjieff sobre cómo se le acercaban los discípulos, cómo él se relacionaba con los discípulos, debido precisamente a un discípulo suyo, Aupinsky, se llamaba Aupinsky, que tiene escrito un libro precioso que es Fragmentos de una enseñanza desconocida. Y en ese texto de Fragmentos de una enseñanza desconocida, él narra cómo su relación con Gurdjieff cuando él era un discípulo. Ya Aupinsky también tuvo ese desarrollo y en su momento separaron su camino, como corresponde, ¿no? No estar ahí en la liana todo el tiempo, se separó de esa liana. Pero en ese fragmento de una enseñanza desconocida, él nos dice que cuando alguien que quería ser discípulo de Gurdjieff se acercaba a él, bueno, pues Gurdjieff guardaba silencio, lo miraba y guardaba silencio. Y a partir de ahí, claro, el postulante se presentaba. Yo soy no sé quién, he hecho no sé cuánto, he hecho no sé qué. Claro, se daba como en valor, ¿no? Se ponía como en valor, le presentaba su tarjeta de visita, por así decir, para hacerse reconocedor de unos méritos para que Gurdjieff lo acogiera como discípulo, ¿verdad? Entonces Gurdjieff parece que lo dejaba hablar un ratito y cuando ya se había cansado de escucharlo, lo interrumpía y dice, mire usted, cállese, porque usted nunca ha hecho nada y me temo, por lo que me está diciendo, que nunca lo hará. Ni ha hecho nada ni nunca lo hará.
Claro, eso al postulante le suponía una especie de convulsión, ¿no? Como que yo no he hecho nada, si llevo 10 minutos contando las cosas que he hecho. Y él ya se explicaba, no, usted no ha hecho eso, usted lo que ha hecho es reaccionar por unos sistemas de creencias, por unos paradigmas que vienen de fuera, que le han enseñado desde fuera y que usted cree que son suyos, pero es mentira, eso no es usted. Olvídese de todo eso porque esos paradigmas, esos sistemas de creencias, esas influencias externas no son usted. Si quiere usted venir conmigo es para descubrir su verdadero ser. Y para descubrir su verdadero ser, todo eso tiene que quitarlo de su vida. Claro, esto efectivamente, Jezabel, así a bote pronto, cuesta trabajo, pero cuesta un trabajo que yo diría que es relativo, porque cuando nos vamos conociendo a nosotros mismos, utilizando la expresión que viene de la antigua sabiduría, ¿no? de los filósofos griegos, ese conócete a ti mismo y conocerás al hombre, conocerás al universo y conocerás a Dios, ni más ni menos, ¿no? Ese conocerse uno mismo es la gran asignatura que tenemos por delante y la vida entera nos alienta y nos ayuda a la hora de ir entrando, ir aprendiendo e ir haciendo nuestras las enseñanzas de esa asignatura. Lo fundamental, la parte clave y fundamental está en el recuerdo de lo que somos, Jezabel. Ese es lo primero de lo primero. De hecho, cuando se nos enseña, por ejemplo, por parte de Siddhartha Gautama, de Buda Gautama, se nos enseña las causas del sufrimiento humano, lo que en la ciencia del yoga, en los Yogasutras de Patanjali, se llaman kleshas, las grandes causas del sufrimiento humano. Son 5 las que se describen en la ciencia del yoga, pero hay una, la primera, que es la fundamental, porque las otras proceden de la primera. ¿Cuál es la primera causa del sufrimiento humano? Y yo diría, llevándolo a lo que nosotros estamos comentando, lo primero que tenemos que hacer para sacarle jugo a la vida, para perder el miedo a la vida, para avanzar en esa autotransformación de la que estamos hablando, pues bien, yéndonos a ese primer klesha en las enseñanzas de Buda, nos dice: la gran causa del sufrimiento humano es el olvido de lo que somos, el olvido de lo que somos. Algunos textos lo traducen como ignorancia, pero eso es impropio, porque eso de la ignorancia, esto no va de no conocer las capitales de Europa, no es la ignorancia en el sentido superficial, no, es el desconocimiento, el olvido, la amnesia, el Alzheimer de lo que somos. Porque el ser humano es una perfecta conjunción de esencia y de apariencia. Nos lo han enseñado todos los maestros, todas las tradiciones espirituales, todas las escuelas filosóficas trascendentes, y parece que no nos enteramos. Tú, yo, todas las personas que estén compartiendo este vídeo con nosotros al verlo, todos somos una perfecta conjunción de esencia y de apariencia. Una esencia, un ser, una dimensión en nuestra terminología occidental álmica espiritual que es imperecedera, que no conoce ni el principio ni el fin y que no conoce la muerte, imperecedera. Pero esa esencia imperecedera, ese ser, está encarnado en una apariencia, en un estar. El ser está encarnado en un estar. Y esa apariencia es pasajera, es efímera. Este Emilio que está aquí delante, en lo que se puede ver, en mi imagen física, lo que se puede percibir de mi mundo mental y emocional por los gestos que estoy haciendo, por las palabras que estoy compartiendo, eso es mi apariencia. Pero en esta apariencia hay encarnado una esencia y llegará un momento determinado, y no solamente me pasará a mí, sino a todos y a todas, llegará un momento determinado que la apariencia fallezca. Ya está, porque ya ha cumplido su función como encarnación de la esencia. Y cuando la apariencia fallece, la esencia sigue siendo. La esencia hoy es con envoltura y cuando fallece sigue siendo sin envoltura. Esta es la clave de toda la autotransformación. En estas fechas en las que estamos, en las fechas de la Navidad, a mí me gusta recordar que hay muchos datos que nos dicen con claridad
que Jesús de Nazaret no nace en diciembre, no nace en el solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque donde él nace, en el solsticio de invierno, hace frío por las noches. Y cuando Mateo o Lucas en los evangelios nos hablan de la natividad de Jesús, nos dicen que los pastores están durmiendo por la noche en el campo y que el ganado está también por la noche en el campo. Eso no es posible en el invierno en esa zona geográfica. Y son muchos los autores, incluso por la conjunción que da lugar a la famosa estrella de Belén, que nos dice que el nacimiento tuvo que ser entre junio y octubre. ¿Por qué celebramos la natividad de Jesús en esta época? Bueno, pues porque uno de los primeros llamados autodenominados papas, en el siglo IV, se le ocurrió ligar la natividad de Jesús, hasta entonces el cristianismo esto no lo computaba, pero allá por el año 440 se le ocurrió ligar la natividad de Jesús con la fiesta del sol naciente, que era pagana, la fiesta que en Roma se celebraba además con la fiesta más célebre del año, que eran las Saturnales. Y como ahí estaba ya el cristianismo, ya empezaba a estar contaminado de un deseo de institucionalización, de hecho poco después se convirtió en religión de Estado, a este papa se le ocurrió ligar el nacimiento de Jesús con la festividad del sol naciente pagana, ¿no? Pero fíjate por dónde hoy que esto lo sabemos y que sabemos que por tanto la natividad de Jesús no fue en esta época, adquiere todo su poder, adquiere toda su dimensión como mensaje de una de las grandes convocatorias, para mí, una de las fundamentales que hace Cristo Jesús. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Se lo dice a un gran rabí judío, a Nicodemo. Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo, a pesar de ser un gran rabí, le dice, pero maestro, porque Nicodemo era discípulo secreto de Jesús. Maestro, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo volver al vientre de mi madre? Le dice Nicodemo. Y le dice Cristo Jesús, hombre, Nicodemo, tú eres un rabí judío y no sabes de lo que te estoy hablando. Nicodemo, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Jezabel, amigos y amigas, hay que nacer de nuevo. Ese nacimiento nuevo es el que conmemoramos precisamente ahora, que mira por dónde, por curiosidades y causalidades, la propia naturaleza en el solsticio de invierno en el hemisferio norte, en el que lo celebramos ahora, en el hemisferio sur cuando corresponde, la propia naturaleza nos muestra eso, ese momento, ¿no?, del solsticio de invierno, el día entre comillas más oscuro, ¿no? El día donde la naturaleza tiene una conexión más íntima es precisamente a partir de ahí, el sol naciente que hablaban los romanos, a partir de ahí es cuando ya el día empieza a ser más largo y cuando la naturaleza empieza a expandirse. Es en el momento de mayor oscuridad precisamente donde está la espoleta para ese renacimiento, ese nacer de nuevo que desde el punto de vista del calendario tendrá su plasmación en la primavera. Creo que esta es la clave, Jezabel. Hay que nacer de nuevo y ese nacer de nuevo pasa por el punto de oscuridad como le ocurre a la naturaleza en el solsticio de invierno. Pasa por ese lado oscuro del jardín al que hace referencia Oscar Wilde. Y ese nacer de nuevo es lo que debemos tener presente, insisto, sin miedo, sin temer a afrontar lo que son nuevas circunstancias, sin temer soltar la liana de Tarzán y en ese nacer de nuevo tener la capacidad, porque si no es imposible, de llevar a cabo el nacer de nuevo, de recordar nuestro verdadero ser. Yo diría que ahí, como dice Buda Gautama, es la pieza básica. Tienes que salir de la amnesia. Tú no eres lo que ves en el espejo cuando te levantas por la mañana, eres mucho más. Tú no eres eso con lo que te identificas hacia los demás. Yo soy Emilio y soy economista y he hecho esto y he hecho aquello. Todo eso está muy bien, pero es solamente una parte y es la parte menos importante porque es la apariencia, es la superficie. Tienes que ahondar en tu verdadero ser. Tenemos que aprender a mirar a nosotros mismos, a los demás y a la vida, no quedándonos en la apariencia, sino yendo a la esencia. Y esto no es ni fácil ni difícil, porque hay gente que nos dice, Emilio, es que me dice esto es muy difícil. No, esto no es ni fácil ni difícil. Esto es simplemente una práctica. Nos hemos habituado a mirar solo la apariencia.
ve metiendo en tu vida, sin negar la apariencia, por favor, que es preciosa y es además una herramienta necesaria para experimentar la vida, pero vamos a ir aprendiendo a tener otra mirada, unos ojos nuevos, ¿no? Como decía Gandhi, unos ojos nuevos que nos permita ir más allá, como un escáner, ¿no? Que nos permita tener siempre presente esa dimensión imperecedera que hay en nosotros, que hay en los demás y que hay en la vida. Qué interesante. Pues mira, justo una de mis preguntas era preguntarte por la Navidad y el solsticio de invierno. Muy interesante lo que has añadido, y te añadiría yo que vengo de la música celta, el mundo así celta, que para los celtas, que serían un poco los indígenas de nuestra vieja Europa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los pueblos paganos, el solsticio de invierno era una época muy importante en la que, claro, el sol, no había luz fuera, ¿no? Era el momento de recogerse en casa frente al fuego y despertar el sol interior. Con lo cual, de alguna forma, es muy interesante también este proceso del invierno, que se ha contaminado en las cómo se celebran ahora la Navidad de forma frívola, ¿no? Y totalmente profana y prosaica, y que es consumir, comer, pues paradójicamente se hacían ayunos y se hacían momentos de introspección, meditación, que luego ya se rompía el ayuno y se celebraba con la gente, pero eran momentos de estar en soledad, despertando ese sol interior, que está muy conectado con ese nacimiento de Cristo, ¿no? Que es un arquetipo solar. Es, tras la oscuridad, el triunfo de la luz y el nacimiento del sol. O sea, que tiene un componente místico sagrado muy interesante. Sin duda ninguna. Y fíjate que tú has hablado de soledad y de sol interior, ¿eh? Otro de los temas que el ser humano le tiene miedo es a la soledad, a la soledad. Y es verdad que cuando sueltas la liana antigua y aún no has cogido la nueva, no solamente puedes quedarte sin referencias, sino que también puedes vivir un tránsito de soledad, porque tu mundo, lo que ha sido tu mundo, se está diluyendo y lo nuevo aún no se ha fraguado. Y eso se plasma también en que hay personas que desaparecen de tu vida, amigos, familiares, etcétera, parejas, y sin embargo lo nuevo, por decirlo así, aún no ha llegado y se pueden vivir momentos de soledad. Y la soledad nos suele asustar. Pues fíjate que tú has mencionado la soledad y has mencionado el sol interior. Invito a que reflexionemos sobre la palabra soledad. Sol, edad. Sol, edad. La edad del sol. La soledad es una llamada precisamente a poner en valor el sol interior. Es el momento en el que la vida ante esa soledad te está invitando, y debemos confiar en la vida, no juega en nuestra contra, juega a nuestro favor, y esa soledad es una invitación a que te encuentres con tu verdadero ser, a que descubra tu sol interior. Y nunca deberíamos verlo como una amenaza, sino como una oportunidad. Y la palabra, insisto, es preciosa. No sé cómo no le sacamos más jugo. A lo mejor a ti como artista se te ocurre en un momento determinado, incluso en una canción. Es que es la edad del sol, es que está dicho, ¿no? Eso que tú muy bien has comentado, soledad y sol interior, efectivamente. La soledad es una convocatoria para que el sol interior lo recordemos, salgamos de la amnesia y lo pongamos en valor. Qué interesante, pues me parece muy bonita apreciación. Y ahora mi siguiente pregunta, ya desviándonos un poco, pero está conectado. Ese recuerdo de lo que somos me ha encantado como título de este programa, porque de eso va la siguiente parte. Mira, he estado leyendo, investigando mucho estos meses sobre nuestra historia robada. Hay multitud de evidencias en fotografías, en documentos de edificios históricos maravillosos que se fueron derruyendo. Es como si hubiera habido un reseteo ahí de nuestra historia, edificios que hoy en día serían imposibles de hacer, en épocas donde supuestamente el ser humano no tenía ni conocimiento ni tecnología para realizarlos, y cosas así tremendas. O sea, como si de alguna forma la historia que nos han contado no fuera así y hubiera habido un pasado de la humanidad mucho más glorioso de lo que nos han dicho y se hubiera borrado. Estos momentos de borrado han ocurrido en varios momentos de la historia conocida, y igual que se han borrado monumentos, se han borrado también personajes en la historia que han hecho grandes avances. Algunos personajes que se recuerdan en el siglo XX que han hecho grandes avances para la humanidad ha sido, por ejemplo, Rudolf Steiner, y tú conoces mucho sobre antroposofía,
me gustaría que nos contaras, que nunca te he preguntado aquí en el canal, sobre los trabajos de Rudolf Steiner, que era un señor pues muy avanzado a su tiempo, porque su método de pensamiento iba a todos los niveles, desde la educación a la agricultura, al arte, a la arquitectura, a la medicina. Entonces, como tú has hablado más veces sobre el trabajo de Steiner y la antroposofía, si nos pudieras contar un poco al respecto, y así intentamos recuperar ese recuerdo de lo que hemos sido, ¿no? Y del trabajo de nuestros antepasados que nos han borrado. Ciertamente, la historia que nos cuentan, como tantas cosas, es un cuento. La historia que nos cuentan es un cuento. Y no es una frase hecha, tiene significado profundo, y no es que lo diga yo. Cuando acudimos a los grandes maestros, cuando acudimos a los textos antiguos, nos encontramos que hay otra historia de la humanidad, que ha habido humanidades anteriores a esta. Platón no estaba loco. Platón, todo lo que vaticinó, todo lo que contó, todo lo que narró, se ha ido demostrando que es cierto. Él hablaba, o por ejemplo Herodoto o Homero, cuando todo ese tipo de cosas se ponían sobre la mesa, parecían que eran fábulas. Se ha descubierto que Troya, por ejemplo, no era una fábula, fue una realidad. Troya y la batalla de Troya. Y Platón hablaba mucho de la Atlántida. Y nos están hablando de un periodo de la humanidad previo a este que la historiografía oficial quiere ignorar por completo. ¿Y por qué quiere ignorar por completo? Porque hay intereses creados para que nos mantengamos en la apariencia y no profundicemos en la esencia, y percibir que la historia de la humanidad es mucho más potente, mucho más profunda, que no tiene que ver con esta ilusión ficción en la que nos quieren mantener ahora, de que ahora estamos en el no va más, ¿no? Y que somos aquí los reyes del mambo. Esto no es cierto. Yo no quiero desmerecer, por favor, esta época en absoluto, pero desde luego nos narran cosas que no se corresponden con la realidad. Y en ese, hablando de edificios, ¿no? En noviembre del año 24, en noviembre de hace 13 meses, en definitiva, en una revista científica de prestigio, de mucho prestigio, que es Archaeology, un grupo de arqueólogos plasmaron sus estudios, los resultados de sus estudios de un monte que está en Java, y que el nombre traducido al castellano es muy bonito el nombre, por cierto, es el Monte de la Iluminación o el Monte Iluminado. Y hace ya tiempo que se sabe que ese monte realmente es una pirámide, que está como recubierta de tierra. Se creía que era un monte, pero es una pirámide. Y estas prospecciones arqueológicas han ido bajando por los distintos niveles de ese monte, de esa pirámide, ¿no? Y en este estudio que se publica en Archaeology ponen de manifiesto que en el cuarto nivel en profundidad, el primero es el más alto, el cuarto, que es el más profundo, se han descubierto unas construcciones de una perfección inmensa que estos arqueólogos datan hace unos 20 o 25.000 años. Claro, Jezabel, hace 20 o 25.000 años la humanidad, según la historia oficial, no existía. No había humanidad hace 20 o 25.000 años, no había civilización, ¿no?, con capacidad de construcción tan perfecta. Y estos arqueólogos lo han puesto de manifiesto. Es verdad que otros arqueólogos lo han acusado de todo, ¿no? Porque claro, le está rompiendo todos unos sistemas de referencia, se están viniendo también abajo. Hablando de edificios, este Monte de la Iluminación, creo que en Java, repito, creo que es un magnífico exponente. Hablando de personajes, Hermes Trismegisto, que está citado, las enseñanzas de Hermes están citadas por Platón, y se nos dice que las enseñanzas de Hermes se daban en un templo que existía en el antiguo Egipto, que era el templo de Sais, que dice Platón que allí ya se enseñaban el magisterio de Hermes, se enseñaba 9.000 años antes de él, 9.000 años antes de él. Claro, esto es una fábula, pero Platón todo lo que nos ha dicho es cierto. No parece una persona que estuviera loca, sino todo lo contrario, ¿no? ¿No será que somos nosotros los que no queremos ver la realidad? Entonces, este personaje que es Hermes Trismegisto, que da lugar a los principios herméticos, no de ahí viene el nombre. En la antigua Grecia se estudiaba el Corpus Hermeticum,
un compendio de 28 volúmenes que recogían las enseñanzas de Hermes. Nos ha llegado en la actualidad con un pequeño librito que yo aconsejo leer, que es el Kybalión, ¿no? Que está escrito en 1908 y que recoge los 7 principios herméticos fundamentales. Bueno, pues Hermes Trismegisto, sin que lo sepamos, lo conmemoramos el Día de Reyes, porque los Reyes Magos, como Reyes Magos, no aparecen en ningún sitio en los textos cristianos. Para nada, es algo medieval, entre comillas. Hay uno de los evangelios que nos habla de los magos de Oriente, pero ni dicen que eran reyes, ni dicen que fueran 3, no especifica el número, habla de unos magos de Oriente. Realmente, cuando hoy estamos celebrando el 6 de enero los 3 Reyes Magos, es una conmemoración que viene de antes, que es la conmemoración de Hermes Trismegisto, 3 veces grande, 3 veces mago, 3 veces maestro. Así que, sin darnos cuenta, ahí lo tenemos como punto de referencia, otro de las grandes figuras históricas que han sido como borradas del mapa. Y con relación a Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, que estaba dentro del ámbito de la teosofía, él sale de ese ámbito, por así decir, le sirve como basamento, le sirve de fundamento, pero hay un momento determinado que suelta esa liana, volviendo al ejemplo, suelta esa liana, y la nueva liana, que en principio no existe, pero que se va a ir configurando, es eso que hoy conocemos como antroposofía. Él no quería fundar, entre comillas, algo llamado de una forma distinta, ¿no? Pero es verdad que él, con su sabiduría, con su ejemplo, con su obra y con su práctica de vida, va dando lugar a un cuerpo que, como tú muy bien has acentuado, como tú muy bien has resaltado, es tanto teórico como práctico. Es una de las señas de identidad del quehacer, de la labor y de las enseñanzas de Steiner. Una enorme profundidad espiritual, una enorme profundidad de conciencia, pero también aplicado a nosotros mismos, en el conocimiento de nosotros mismos, aplicado también al reconocimiento de la esencia que está en todo, más allá de la apariencia, como antes decíamos, y también la aplicación a la vida cotidiana, la permacultura, el sistema de educación Waldorf, etcétera, etcétera, procede precisamente de ahí. Claro, porque cuando tú vas viéndote a ti mismo, vas viendo a los demás y vas viendo a la vida de una manera distinta, eso se va plasmando en una práctica de vida que ya no solamente es la más regular y cotidiana, sino en muchas cosas. Es una nueva forma de practicar la economía, por así decir, basada en los dones y talentos, y no en la pelea entre la gente y las competencias, ahí peleándose y luchando los unos con los otros. Es un sistema de colaboración donde cada uno reconoce y pone en valor sus dones y talentos y los comparte con los demás, como hacéis vosotros, ¿no? Con vuestro don artístico, compartiéndolo con los demás, y cada uno tiene sus dones y sus talentos y los compartimos y los ejercitamos compartiendo los unos con los otros. Tiene que ver con una forma distinta cuando hablamos de agricultura, de relacionarnos con la naturaleza. La agricultura no puede ser explotación de la naturaleza. La naturaleza, la vida, merece nuestra reverencia. Y esa reverencia tenemos que plasmarla con agradecimiento por los frutos que nos da. Y hay que acercarse a esa naturaleza y a esos frutos con ese agradecimiento y colaborar con la naturaleza. No intentar arrancarle los secretos, ¿no? Como esta ciencia tan extraña que tenemos actualmente intenta, ¿no? Violentar a la naturaleza para arrancarle su secreto, ¿no? La naturaleza nos da todo, es nuestra, entre comillas, madre, ¿no? Pero eso sí, cuando estamos en una actitud de agradecimiento, en una actitud de colaboración, en una actitud de cooperación, ¿no? El sistema educativo, ¿no? que ha caído por completo, ¿no? ¿Qué es la educación actualmente? Meterle a los niños sistemas de creencias, formatearlos para que tengan la capacidad de sobrevivir en este engendro de sociedad que cada vez es más engendro en la que estamos. ¿Eso es la educación? No, la educación tiene que ver con colaborar con el niño, con la niña, con el adolescente, con el joven, para que saque lo mejor del mismo, para que descubra esos dones y talentos, para que lo ponga en valor. Bueno, pues todo eso que muy apretadamente yo estoy resumiendo está muy presente en la obra de Rudolf Steiner. Y podríamos decir que en la obra de Rudolf Steiner, y termino, Isabel, la obra es inmensa. Él no escribió demasiado, lo que sí daba en muchas conferencias
y las personas que lo seguían tuvieron la deferencia de transcribirlas. Y tenemos muchas conferencias transcritas, ¿no?, de Rudolf Steiner. Y en una de ellas, que si no recuerdo mal, la impartió en Ginebra en 1919, que tiene a Cristo en el título, él dice algo que creo que es muy aleccionador sobre el momento que estamos viviendo. Dice Rudolf Steiner: ojo, ojo, porque el ser humano está perdiendo la percepción de lo divino y de lo sobrenatural, en él mismo, en los demás y en la vida. Podríamos decir que estamos tan enfocados en la apariencia que perdemos la percepción de la esencia. Y él dice: ojo, porque la pérdida de esta percepción de lo divino y de lo sobrenatural, la pérdida de esta percepción de la esencia en los términos que nosotros aquí estamos compartiendo, dice Rudolf Steiner, eso es una enfermedad. Dice, y no estoy hablando metafóricamente, no estoy hablando retóricamente, no, es una enfermedad real, una enfermedad real. Y añade, y es una enfermedad que no curan los médicos porque la mayoría de ellos la sufren y por eso no pueden precisamente sanarnos. Y es cierto, cuando vamos recobrando la esencia, la mirada de la esencia, nos vamos dando cuenta que cuando solo miramos la apariencia, estamos en una enfermedad porque afecta a nuestro mundo vital, a nuestro mundo energético. Estamos, como le pasa a tanta gente actualmente, desanimados, deprimidos, con falta de ánimo, con falta de jovialidad, que no tiene que ver con la juventud, es un carácter. Puedes tener 90 años y ser muy jovial y tener 20 y no ser jovial. Es algo, ¿no?, que va abriéndose en ti y se va abriendo solo y exclusivamente cuando vamos avanzando en esa percepción de la esencia, en esa percepción de lo divinal, de lo sobrenatural. Claro, cuando vamos cayendo anímicamente, eso tiene repercusiones en nuestro mundo físico y somatizamos enfermedades que tienen que ver con esta incapacidad para ver la esencia. Y esto igualmente repercute en nuestro mundo emocional, repercute en nuestro mundo mental. Tantas alteraciones, tantas perturbaciones emocionales, mentales, tienen que ver con esta enfermedad que nos dice Steiner. Así que efectivamente el no percibir la esencia, Steiner tiene toda la razón, es una enfermedad real, no como metáfora, que afecta al mundo etérico, energético, vital, afecta al mundo físico, afecta al mundo emocional y afecta al mundo mental. Qué interesante, además me ha encantado cómo lo has mantenido el tipo con el gato por ahí jugando. Sí, es que se ha despertado uno de nuestros gatos y está aquí ronroneando, pero vamos, no, es muy bueno, no nos va a molestar, no te preocupes. Vamos, es una gatita. Vaya capacidad de aquí os concentración. presento a Vera. Qué bonita. Pues para ir terminando, Emilio, quería preguntarte, ya que tú eres también experto en economía, en geopolítica y demás, por tu balance para el año 2026, así como tipo predicción, ya que es un programa especial, ¿qué crees que nos espera? Justo antes de entrevistarte, he visto por ahí de pasado una noticia que decía que Francia habla a sus jóvenes como de que a lo mejor se hace obligatorio el servicio militar y que una guerra con Rusia es inminente. Están como metiéndonos ahí como al pato el alimento, cuando ninguno queremos una guerra, y menos no sé, es un poco extraño, pero parece ya está planificada esa tercera guerra mundial. ¿Cómo aconsejarías a la gente? Al final nos van metiendo un escenario, una obra de teatro ante nuestros ojos. ¿Cómo ir quitando los telones para no caer en la obra de teatro? Bien, ciertamente, ayer, el lunes día 13 de diciembre, el mariscal, no recuerdo el nombre, el jefe del Estado Mayor del Reino Unido, dijo que el Reino Unido, las familias se vayan preparando, ¿no? Los hijos y las hijas van a tener que ser dados en un conflicto bélico que está ahí en el horizonte. 10 días antes fue el jefe del Estado Mayor francés el que vino a decir algo parecido. En distintos foros europeos se está hablando continuamente de que Rusia nos va a invadir. Bien, tenemos que ser muy claros al respecto y como economista le doy valor desde el punto de vista espiritual, no se me olvida la esencia, pero también le doy valor a la apariencia que podemos medir en términos cuantitativos, podemos medir con números. En esos números, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que Rusia tiene un presupuesto militar, Jezabel, son datos que he estado repasando recientemente, por eso lo tengo muy bien en la memoria.
tiene un presupuesto militar anual de unos 145.000, medido en dólares, 145.000 millones de dólares. Para hacerlo más simple, no llega a 150.000 millones de dólares. Es una gran cantidad, por supuesto. La OTAN, que es la OTAN a la que pertenecen los países europeos, con Estados Unidos, Canadá, ¿cuál es el presupuesto militar de la OTAN? Multiplica por 9 o por 10, depende de la fuente a la que nos vayamos, multiplica por 9 o por 10 el presupuesto militar de Rusia. ¿Es creíble que un país que tiene una décima parte del gasto en armamento, del gasto militar que tú tienes, te vaya a invadir? Es simplemente una locura, simplemente una locura. ¿No será que con la dichosa llamada a una posible invasión de Rusia, realmente lo que se quiera es meter miedo en la gente? Ese miedo del que tú y yo venimos hablando con tanta insistencia, meter inseguridad, meter incertidumbre, porque el miedo, la inestabilidad, la inseguridad, la incertidumbre nos hace vulnerables, y cuando somos vulnerables nos entra ese pánico, entre comillas, y somos como Tarzán, que está ahí queriendo coger la liana con las dos manos, con lo cual no avanzamos, porque no hay manera de que cojamos la otra liana. ¿No será ese el verdadero motivo? ¿No será el verdadero motivo que lo que se quiere es justificar un gasto en armamento que sirva de negocio para las grandes corporaciones transnacionales? Un día a través de los fármacos, otro día a través de las armas. ¿No será que es una forma más de darle ese apoyo a las industrias, en este caso? Antes fue la farmacéutica, ahora es la armamentística. Pero es que incluso fíjate que cuando nos vamos a China, China tiene un presupuesto militar de 340.000 millones de dólares. Es decir, es un 25% de la OTAN. Si Rusia y China juntos se quisieran poner de acuerdo para invadirnos, ellos juntos no llegan ni al 40% de lo que es el gasto militar de la OTAN. Es decir, aquí hay, con el mayor cariño a Vera, que está aquí hay gato encerrado, Jezabel, aquí hay gato encerrado. Y ese gato encerrado tiene que ver con otros intereses totalmente distintos. Y ya nos avisó Cristo Jesús, llegaremos a la tribulación y habrá guerras, pero ojo, lo dice en Mateos 24, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Guerras y, ojo, rumores de guerra, rumores de guerra. Y claro que hay guerras, hay conflictos, no son conflictos mundiales como los que tuvimos en el siglo XX, pero son conflictos muy desgraciados, algunos como Sudán, de los que se habla muy poco, ¿no? Pero lo que hay es un enorme interés en los rumores de guerra. Yo diría que tenemos que estar en ese sentido muy tranquilos, no hacerle caso a esos rumores de guerra. Son los cantos de sirena con las que quieren justificar operaciones económicas y con las que quieren meternos en el miedo y en la inseguridad y en la incertidumbre. Y yo diría que percibiendo lo que puede ser el año 2026, el único riesgo de cierto, ¿no?, que está ahí en el horizonte y que es un riesgo cierto, es una recesión económica. ¿Por qué? Pues porque el año 2025, desde el punto de vista económico, ha sido raro por lo siguiente. En términos de lo que se llama la macroeconomía, los indicadores de crecimiento, de empleo, ya no solamente a nivel europeo, sino a nivel mundial, han sido mediocres, por así decir. Es decir, no ha sido un año económico precisamente potente. Europa, de hecho, hay varios países que están al borde, entre comillas, del estancamiento. Han tenido muy poco crecimiento. Alemania, la locomotora de Europa, ha tenido un crecimiento, lleva ya 2 años, casi en situación de recesión. Es decir, la situación económica no es boyante, para entendernos, a nivel global y a nivel de Europa. Sin embargo, los mercados de valores, la bolsa, ha subido como nunca. Ha tenido, como nunca es una exageración, ha habido subidas históricas hace muchas décadas, pero de un tiempo a esta parte estamos alcanzando los mayores récords en los valores bursátiles. Por ejemplo, la Bolsa de Madrid, el famoso IBEX 35, hace 2 días superó los 17.000 enteros, que es el récord histórico de la Bolsa de Madrid. Pero está ocurriendo en muchas bolsas del mundo. Y esas bolsas del mundo están haciendo, Jezabel, que una empresa como, lo digo en castellano, para que además es cómico, decir el nombre de esta multinacional en castellano tiene su parte de comicidad, porque es Nvidia. Es decir, como si la es Nvidia, esta gran corporación tecnológica de chip, etcétera, etcétera. En julio del año 2025 fue la primera corporación en tener un valor en bolsa de 4
con B, billones de dólares. Pero billones de dólares dicho en nuestro lenguaje, es decir, lo que son billones, porque como lo vayamos al inglés, el término billion tiene otra interpretación, ¿no? Billones en el sentido que nosotros damos al millón de millones, ¿no? Una empresa que adquiere un valor bursátil de 4 billones de dólares. Hasta ese momento la líder siempre había sido Apple, que había conseguido llegar la primera al billón de dólares, a los 3 billones de dólares. En julio, Nvidia llegó a los 4 billones de dólares. Pero ojo, es que el 13 de octubre, esto fue el 9 de julio, el 13 de octubre Nvidia ha llegado a valer ya 5 billones de dólares. Es decir, ha aumentado su valor bursátil 1 billón de dólares, que es más que la economía del PIB, como decimos los economistas, del Producto Interior Bruto, de la mayoría de los países del mundo en 113 días. ¿Qué está pasando aquí? La situación económica no es boyante y, sin embargo, las bolsas están aumentando enormemente. Hay una enorme especulación, hay una enorme burbuja. Son muchos los expertos que nos hablan de la burbuja de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no está dando beneficios. Hay expectativas. Ahora mismo hay un gran dinero invirtiéndose sin un retorno equiparable al dinero que se está invirtiendo. Pero hay expectativas. Pero las expectativas son eso, expectativas. Y eso ha alimentado una burbuja, que es la burbuja de la IA, que está detrás en gran medida de esa subida que estamos viviendo en muchas partes del mundo de los mercados bursátiles. Bien, todo esto, ¿por qué lo estoy comentando? Pues porque hay un riesgo cierto que en el año 2026, donde la economía puede ir un poquito mejor que en el año 2025, pero fíjate, es curioso, porque yendo la economía peor en el año 2025 ha habido una gran subida bursátil, pero yendo la economía un poquito mejor en el año 2026 podemos vivir una recesión económica como consecuencia de que esa burbuja bursátil se venga abajo. Yo me atrevería a decir que el riesgo de que entre el 2026 y 2027 esa burbuja se venga abajo es enorme. Yo diría que es un riesgo entre el 85 y el 90% de probabilidad. Y que lo haga de una forma moderada o lo haga de sopetón es la duda. Pero en cualquier caso lo haga de forma moderada, no digamos ya si lo hace de sopetón, eso va a tener un impacto en la economía, en términos de renta, en términos de empleo, en términos de lo que consideramos recesión. Por tanto, y en definitiva, pensando en el 2026, ahí siempre hay un riesgo de pandemia, ¿verdad? Porque, bueno, ya sabemos que esto es una especie de menú que ellos tocan las teclas cuando consideran oportuno y en cualquier momento pueden decidir poner en marcha un nuevo ensayo de ingeniería social. Eso siempre está ahí, pero de cosas que podemos, teniéndolo delante, calcular en términos de probabilidades, yo le daría muy poca probabilidad a un conflicto bélico de gran escala y, sin embargo, le doy una gran probabilidad a lo que es una situación económica difícil como consecuencia no tanto de la economía real, sino del debilitamiento, de esa especulación, de esa burbuja financiera a la que he hecho referencia. Pues nada, a ver cuando llegue, a ver qué hacemos. Supongo que la humanidad nos reinventaremos como siempre, tiraremos de trueque y a tirar No ha sido la primera vez que hemos vivido situaciones de ese tipo y no tenemos que tener miedo absolutamente a nada. Todo lo contrario. Yo tengo amigos y amigas, lo digo de verdad, y desde aquí lo homenajeo, que con la crisis famosa del 2008, aquella burbuja que explotó, la crisis bancaria, perdieron todo. Perdieron su pequeña empresa, perdieron su empleo y años después, y actualmente me dicen, Emilio, menos mal que aquello pasó, porque me sirvió me rompió mi vida, me quedé casi desesperanzado, pero efectivamente, como tú dices, la nueva liana llegó y eso me ha permitido un renacimiento, me ha permitido un reenfocar mi vida, una reformulación de mi día a día y de mi vida cotidiana, que sin eso no se hubiera producido. Así que no tenemos que tenerle. No he comentado esto de la recesión económica para quitar o para dar miedo, ni lo de la guerra ni lo de la recesión económica, sino simplemente para que seamos conscientes de lo que puede pasar, pero no, las circunstancias externas no nos deben sacar de nuestro centro, de la confianza en la vida y de nuestro empoderamiento. Tenemos capacidad, tenemos la esencia divina en nuestro interior, tenemos la divinal esencia que decía San Juan de la Cruz en nuestro interior. Desde nuestra divinal esencia, ese regalo maravilloso que nos hace Dios y que nos hace la vida, tenemos capacidad para afrontar
afrontar todo. Así que no, ya ni derrotismo, ni victimismo, ni miedo, todo lo contrario, entusiasmo, empoderamiento, fuerza, confianza en la vida y confianza en nosotros mismos. Eso es, pues va a ser una herramienta también todo lo que nos pueda pasar para volver a ese recuerdo de lo que somos, que citabas al principio de este programa. Y nada, me ha parecido muy interesante con esas reflexiones, ese vivir sin miedo y ese recordar lo que somos y ese potencial interno, pues nos despediríamos aquí. Si quieres añadir algo más, Emilio, aparte de feliz año nuevo para todo el mundo. Pues mira, precisamente me gustaría eso. Primero, lo decía al principio, hacerlo también al final, agradecerte esta oportunidad de acercarme a esta ventana, a la ventana de tu casa, permíteme que lo diga así, te lo agradezco enormemente, a ti y a todas las personas que hayan llegado hasta este punto del vídeo, cuando lo tengas colgado en las redes sociales, agradecértelo a ti y a todos ellos y a todas ellas, y desde luego poner el énfasis en la importancia de ese nacer de nuevo, que la invitación del solsticio de invierno, la invitación de inicio de un nuevo ciclo anual y no digamos ya la invitación que nos hace Cristo hablándonos con claridad de ese nacer de nuevo, que no dejemos pasar esta oportunidad, que no lo dejemos para el año que viene, ¿vale? Que seamos capaces ya de sacarle jugo a ese nacimiento nuevo en estos momentos. Eso es. Además, el momento de crecer siempre es ahora. Así que muchísimas gracias, Emilio. Ha sido un placer enorme. Se me ha pasado volando la hora y espero que la gente que nos ha escuchado también. Y nada, te deseo un año nuevo pues con mínimo tantos aprendizajes como el 2025, que sigamos aprendiendo, creciendo y compartiendo. Así que cuando quieras, esta es tu casa. Para mí es un honor, un placer y sé que a la gente también le parece muy interesante. Vera, que está aquí a mi lado, me dice que también ella te ofrece, te transmite su agradecimiento. Ay, qué maravilla. Pues nada, Emilio, estamos en contacto. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Y nada, vosotros, pues feliz año nuevo. Vamos a entrar con toda esta inspiración, esta energía, esta charla tan interesante, que sea vuestra compañera en este nuevo año. Y nos seguimos viendo en el 2026 a ver qué nos trae, pero sea lo que sea, aquí lo recibiremos sin miedo, enraizados en la tierra, con la cabeza hacia el cielo y el corazón hacia el horizonte. Así que nada, sin más, vamos a por el año, ¿no? Hasta el año que viene.